Tenemos una clase donde los niños seguirán aprendiendo de los valores cristianos, así que todos los padres que quieran enviarlos, sois bienvenidos, y los que no, también sois bienvenidos a que se queden aquí con nosotros. Le pregunta una amiga a otra: ¿y tú cuándo conociste a tu marido? Y le contesta la amiga: tristemente, 2 semanas después de casarme. ¿Os acordáis del periodo de enamoramiento donde los fallos eran virtudes? ¿Os acordáis, señora, de lo gracioso e inteligente que era tu marido? ¿Y ahora el simploncillo no tiene mucha gracia? Señores, ¿y lo romántico que era compartir el postre? ¿Y ahora pídete el tuyo? Te voy a pedir uno que engorde mucho, además. De repente, lo que nos parecía fantástico empezamos a encontrarle que ya no es tan fantástico. Es imposible llegar a conocer a alguien y no darte cuenta de los fallos de esa persona. También de las virtudes, aunque esto suele pasar ya cuando se muere. Todos son buenos al final. El micro nos está dando un poquito de... ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? Vale, pues seguimos más o menos donde lo habíamos dejado. Entendemos la idea, ¿verdad? La paradoja es que mientras más amas a alguien, más fallos encuentras y más profundos. También las virtudes, ¿no? Y nuestros hijos, lo buenos y adorables que son, ¿cómo moriríamos por ellos? Y a veces nos da ganas de estrujarlos fuerte. ¿Cómo tenía antes todo el mundo 7, 8, 9, 10 hijos? Yo creo que es porque abrían la puerta y venga, a la calle. Ahora es imposible. Ahora les ponemos un reloj geolocalizador, el año que viene les ponemos un dron y el siguiente un Robocop asesino. Criar a los niños es algo tremendamente difícil. Y ya nacen, si somos honestos, impertinentes. De fábrica. Y nos vuelven a nosotros terriblemente impertinentes. Es curioso que con los hijos nos pasa lo contrario que con nuestras parejas. Siempre nos es más fácil encontrarle el fallo a los hijos de los demás. Por eso siempre tenemos mejores consejos y estamos totalmente perdidos en cómo criar los nuestros. Esta semana ha sido una semana genial, porque teníamos aquí a los niños y solo teníamos que divertirnos con ellos. No teníamos que enseñarles matemáticas. Bueno, les teníamos que enseñar inglés, pero era como un poquito la lechuga en el bistec empanado de pollo. Costaba, ¿verdad? Costaba un poquito, pero más o menos, poquito a poco, hemos ido consiguiendo algunas cosas. Aunque la frase que más se quedaron es de locos y buscábamos una versión en inglés y no encontrábamos una versión. Y fue una semana genial porque tuvimos la oportunidad de explicarles nuestra gran pasión, que es Cristo. Entonces todo lo que te apasiona, pues te es fácil comunicarlo. Y lo hicimos de la mejor forma posible, de la forma más creativa, e intentamos explicarles algo que a nosotros nos ha llenado la vida. Así que os agradecemos la confianza a todos de traerlos aquí. Os animamos a llevarlo al campamento, creo que queda alguna plaza por ahí. Y también todas las semanas invitamos a traerlos aquí a la iglesia, a la escuela dominical, el ministerio infantil, donde aprenderán cada día, cada semana, algo de Dios, de sus valores y de su amor. Pero volviendo al tema, ¿cómo con todo lo que amamos a nuestros hijos, como nada más en el mundo, no hay nada que se ame más?
reconocerme una cosa. Dejarlo aquí unas horitas fue un alivio o no. Sí, ¿no? Vamos a ser honestos. Mi hermano dice que no. No nos sintamos culpables, porque ellos piensan exactamente lo mismo. ¿Por qué irse de colonias o de campamentos es de las mejores cosas de su niñez? Porque se olvidan de nosotros por unos días. Es como Pippi Longstreet viviendo sin sus padres, como el de Solo en Casa los primeros días. Nos da un alivio. En el fondo es porque todos queremos autonomía. Nacemos ya con el deseo de hacer lo que nos da la gana, cuando nos da la gana, y cuando otros nos lo impiden, pues nos empezamos a rozar. Y como vivimos en familia, tenemos la capacidad de alegrar al otro, pero también de amargarlo. Tenemos una capacidad tremenda de apoyarnos unos a otros, pero también de hundirnos. En todos nosotros hay una bondad tremenda, pero también un egoísmo tremendo. En nosotros hay cosas absolutamente maravillosas, rozando lo divino, y cosas absolutamente narcisistas, rozando lo mezquino. Me ha salido un pareado. El poeta lo decía de esta forma: bondad transpiraban mis poros, mientras no pisaran lo que me era sagrado. Bondad es lo que conocía en el espejo, hasta que desfigurado me vi en el reflejo y me asusté y grité y corrí desencajado, porque vi en mí lo que más odiaba, la bestia del otro que yo tanto despreciaba. Y esa es la realidad de todos nosotros, de nuestras parejas y de nuestros hijos. Somos un collage, para que digan que los canarios no sabemos idiomas, de lo mundano y de lo divino, de lo más bello y de lo más horrendo, que depende de la circunstancia, saca de nosotros unas cosas u otro, lo bueno o lo malo. Déjame contarte una parte de la historia que me ha impactado. Tiene 2000 años, pero habla de las motivaciones de Dios con nosotros, de las intenciones, mejor dicho, de las intenciones de Dios con nosotros. Jesús está en sus últimas horas. Lleva 3 años ayudando al marginado, a la viuda, al discapacitado, desenmascarando la hipocresía de los que se creían más religiosos y el egoísmo de los gobernantes, y valorando por primera vez en la historia, no hay ningún otro escrito que lo haga, al pobre y al humilde. Lleva poniendo 3 años patas arriba lo que se conocía del Imperio Romano. Los valores del Imperio Romano eran gloria y fama, gloria y fama. Y si lo tenías que conseguir con guerra y brutalidad, así tenía que hacerse. Era un ejército que violaba, decapitaba, descuartizaba. Era un ejército genocida para demostrarle a las naciones que no se podían oponer a ellos. Y en cambio Jesús hablaba de amor, de paz y de justicia para todos. Tanto así que en un imperio donde el 30% eran esclavos, nunca jamás salió de su boca una palabra que hacía diferencia entre el esclavo y el libre. Primera vez que ponían a todo el mundo al mismo nivel. Un siglo antes, conocemos toda la historia de Espartaco, ¿habéis visto la película? Los más mayores seguro que sí. Se escapa de la escuela de gladiadores este ex general probablemente, y con él se van unos cuantos y montan una rebelión y muchísimos esclavos y marginados se unen a ellos. Se pasan 2 años, esto no es película, esto es historia, se pasan 2 años destruyendo y ganándole a todas las legiones romanas, porque la grande y la fuerte estaban en el borde, luchando para expandir el imperio. Espartaco no se asienta o no se queda satisfecho con escapar y ya está, sino quiere destruir el imperio que lo esclavizó. Así que está a pocos cientos kilómetros de Roma. Y una legión con el general Craso y Julio César, el que sería después de emperador, en un golpe de suerte consiguen aniquilar, consiguen vencer a Espartaco y acabar con la rebelión. Así que para demostrar su poderío y lo que le pasa al que va en contra de Roma, 200 kilómetros antes de Roma empiezan a colgar
a cada esclavo a 30 metros uno del otro en una cruz. Así que por 200 kilómetros bordea cada 30 metros un crucificado. Desnudo, en sus propias heces, sangrando sin poder ni siquiera rascarse, horas y días asfixiándose con su propio peso hasta que no puede más y expira. Todo por traicionar a Roma. Jesús está a punto de sufrir ese mismo destino. Ese destino que era para esclavos traidores, por predicar un mensaje de amor y de paz. Menudo crimen. Y además sus milagros estaban haciendo que su nación lo siguieran todos, y esto no lo podían soportar los gobernantes. Así que piden que lo crucifiquen. Podían haber pedido otros 50 tipos, maneras de crucificar, de ejecutarlo, perdón. Los romanos eran muy creativos en formas de ejecutar, pero querían aplastar y deshumanizar a aquel que había denunciado lo que había realmente en su corazón y lo que había en la sociedad de todos los hombres. La noche que iba a ser entregado, y Jesús lo sabe, Jesús pide ayuda espiritual a sus íntimos amigos. ¿Has estado en ese momento en el que tú no puedes llevar el peso y necesitas que alguien ore por ti? Que alguien te apoye, que alguien esté contigo. Eso es lo que pide Jesús a sus amigos. Y este relato que voy a leer es el relato histórico de lo que pasa en esa noche. Mateo 26, del 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí, llega la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, ved, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hay cosas aquí sorprendentes, 3 cosas que me han impactado. El primero de todos es que Dios, para terminar con el sufrimiento, lo hace sufriendo. Dios se hace uno de nosotros para terminar con el sufrimiento sufriendo. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo? Todos nos lo hemos preguntado, ¿verdad? En realidad la pregunta no es justa, porque el sufrimiento es individual. ¿Dónde hay más sufrimiento? ¿En un avión que mueren 230 o en 230 accidentes de coche? Son 230 familias destrozadas, uno y otro. Cuando tú vas en contra del banco y le pides la cláusula suelo, cuando te lo dan, ¿qué te dan? ¿Los 3.000 millones de todos o te dan lo que a ti te deben? Entonces, cuando vamos a Dios no le podemos preguntar por qué permites todo el sufrimiento del mundo. Lo más que le podemos preguntar es por qué permites que esa persona y esa persona y esa persona y esa persona y esa persona durante 80 años sufra tanto. Le podemos preguntar por qué una persona es capaz de sufrir tanto, porque el sufrimiento al final es individual. Entonces ya no tiene tanta carga emotiva el sufrimiento de una sola persona y de la otra con lo que Dios puede hacer por esa persona
y por el resto del mundo. Salmo 91, 10 y 15. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pero mira lo que dice el versículo 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. No ignora que Dios es el que permite lo que nos pasa. No lo ignora, es totalmente realista. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. El salmista habla de forma poética de que Dios compensará el sufrimiento de esta vida, cualquiera que sea. Así que si juzgamos a Dios porque permite el sufrimiento, mi sufrimiento y el sufrimiento de Él y el sufrimiento de Él, tenemos que coger la historia completa. Tenemos que juzgarlo según lo que permite en esta vida y después lo que hace en el resto de la eternidad, ¿no? No podemos, mi hijo no me puede juzgar porque le he hecho daño tirándole de una tirita. Me tiene que juzgar también por todo lo que he hecho. Si juzgamos a Dios por el sufrimiento de aquí, también tenemos que decir, oye, ¿y toda la eternidad de gloria con Él? Es como si la eternidad fuesen todos los océanos del mundo. Y nosotros, nuestra vida de sufrimiento fuese una gota de agua en comparación a todos los océanos del mundo. En realidad sería menos. ¿Cuánta suciedad de dolor puede existir en esa gota que no pueda ser diluida en un océano de gloria, paz, felicidad y cercanía a Dios por la eternidad? La pregunta real es, conociéndonos, conociéndome yo y conociéndote tú, ¿cómo es que el mundo no sufre más? ¿Cómo es que no se hacen más daño? ¿Cómo no hacen más atrocidades? ¿Cuánto sufrimiento puede haber en esa gota que no pueda ser diluido en un océano de eternidad con Dios? ¿Por qué? No tengo ni idea. Lo que sí veo en este texto es algo increíble. Vemos a un Dios que se hace hombre a punto de ser torturado, donde se siente tan angustiado que dice, estoy triste hasta la muerte. No sé por qué Dios permite lo que permite, lo que sí sé es que lo puede compensar. Y también sé que esta es la única verdad, la única creencia que existe en el mundo, no hay ninguna otra filosofía, no hay ninguna otra creencia que te diga que Dios sufre contigo, que Dios se hizo hombre y sufrió exactamente y mucho más de lo que tú y yo podemos sufrir. Si no crees en nada, el mal que tú haces y el mal que te haces no significa nada, solo son conjuntos de átomos chocando unos contra otros que al final se pararán en el cementerio del universo final donde todo será frío y quieto. Intuyo que darnos libertad es parte de la respuesta, pero no estoy seguro. En el fondo, lo que sé es que Dios lo permite, pero Él se rebajó y se convirtió en uno de nosotros y sufrió traición, sufrió tortura, sufrió malentendido, sufrió hasta su Padre apartándose de Él para que cargase todo el pecado del mundo, para vivir la vida que tú y yo no podíamos y pagar en la cruz todo lo que nosotros hemos cometido. No hay ninguna otra creencia en el mundo, ninguna otra verdad que diga que Dios sufrió contigo y sufre contigo. Así que Jesús ante la tortura pide apoyo a sus amigos, a sus más íntimos, pero los halla durmiendo 3 veces. Así que no habéis podido velar conmigo una hora, versículo 40, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. 26, 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿No ves aquí como una especie de ambivalencia? Por un lado, Jesús les recrimina. No podéis ni velad una hora. Nosotros con los móviles no podemos orar ni un minuto. No podéis orar ni una hora. Y después le dice, dormíos ya. Y después le dice, levantaos. Por un lado, les recrimina que no lo puedan apoyar en una situación tan extrema. Pero por otro lado, vemos como una justificación, como una forma de decirle, mira, es que yo sé que queréis, pero vuestra carne es débil.
es que estaban sus ojos cargados de sueño. Y este es el mensaje de Dios. Por un lado, Él conoce nuestras fallas, nuestras faltas y nos lo recrimina. Él nos creó y nos conoce tanto que sabe mejor que nosotros todo el mal que llevamos dentro, todo lo podrido que tenemos dentro. Él sabe no de qué pie cojeamos, de qué pie nos arrastramos. Te recrimina, ¿por qué no vives para mí? ¿Por qué solo soy un Dios de bautizo, primera comunión, bodas y entierro? ¿Y el resto qué? ¿Quién es el creador, tú o yo? Me utilizas como si yo fuese un amuleto. ¿Por qué ves gente en necesidad y si le das algo solo das lo que sobra? ¿Por qué no utilizas todas tus capacidades para otro y solo lo utilizas para ti y para los de tu casa? Dios no nos quiere engañar, nos revela la verdad de nuestro corazón. Como el que más nos ama nos quiere decir lo fallidos que estamos. Mi principal crítica, ¿cuál es? ¿Cuál crees que es? ¿Tu principal crítico quién es? El que más te ama. No vas a ir a ningún lado en este país, esto no te lo van a decir en ningún sitio. Aquí y en otros sitios como este. En ningún lado de este país te van a decir que el principal problema que tienes tú no es el gobierno, ni la política, ni la economía, ni el COVID. Que el principal problema que tienes tú y que tengo yo, lo tenemos dentro. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están descalificados, no calificamos para la gloria de Dios. Tu esposa sabe que tienes muchísimas faltas y fallos. Tus hijos lo saben, tu madre no lo quiere ver. Tus compañeros de trabajo lo saben, hasta el vecino del quinto lo sabe. Y el ser que te creó te quiere decir, tienes un problema, tienes un gran problema. Yo quiero relacionarme contigo y no te soporto. No me soporta la mitad de las veces mi propia familia. Imaginaos un Dios totalmente perfecto. No me aguantan ni los que me quieren. Imaginaos Dios viéndote en la forma en la que vivimos. Él te dice tu condición, pero también te dice otra cosa preciosa. Salmo 103:14. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. A la vez que nos revela nuestra condición, nos quiere justificar. Jesús, es que están cansados. Ellos quieren acompañarme, su espíritu quiere, pero su cuerpo es débil. Sus ganas están, pero están cargados de sueño. Su condición no les permite hacer lo que quieren y deben. Y esa es la realidad de todos nosotros. No somos capaces de hacer lo que queremos y lo que debemos. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? En esta ambivalencia. Como todo buen padre, te dice la realidad de tu condición, pero por otro lado intenta compensarlo, justificarlo. Intenta suplir la falta de sus hijos. ¿Y cómo lo hace Jesús? Sube a la cruz. Lleva en sí la injusticia que nosotros generamos con nuestras faltas. Date cuenta, tus faltas generan injusticias contra tu esposa, contra los que amas. Genera injusticia contra tus vecinos, contra el resto de humanos que nos ayudas y contra ti mismo. Él fue injustamente crucificado y su justicia cubre nuestra injusticia. Y Él nos justifica. Paga el pecado de todas nuestras injusticias, la que le hacemos a los demás, la que nos hacemos a nosotros mismos. Y así, limpios del mal, puede amarnos por la eternidad, se puede relacionar con nosotros por la eternidad. Esta es la buena noticia, esta es la mayor realidad que existe. Que Dios sabe quiénes somos y quiere justificarnos. Que Dios sabe perfectamente mejor que nosotros cómo fallamos y quiere suplir, compensar, justificarnos, hacernos limpios, hacernos justos por la eternidad. Y hay otra cosa increíble. 26:39. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Es decir, hay posibilidades e imposibilidades para Dios. Cuando decimos que Dios todo lo puede, todo lo puedo de acuerdo a su propio carácter. No va a contradecirse a sí mismo, ir en contra de sí mismo. Hay cosas que para Dios son imposibles. Dejar de existir,
mentir, violar su propia naturaleza. Entonces lo que Jesús está preguntando es esto. ¿Hay alguna posibilidad dentro de tu propia naturaleza que justifiquemos al mundo sin tener que hacerlo a través del sufrimiento? ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios Padre? No. Soy justo. No puedo dejar que su injusticia, que el mal que hacemos en este mundo, que lo que estamos destruyendo el planeta, quede sin pagar. Yo tengo que hacer justicia. No puedo relacionarme con ellos sin cambiarlos, sin hacer justicia, sin justificarlos, sin hacerlos nuevos. No me puedo relacionar con ellos. Él no puede dejar de ser justo y santo. No hay forma de Él venir a nosotros a enseñar su cara y que no seamos aniquilados, desintegrados por su santidad. Dios no puede dejar de pagar la injusticia. Pero ¿sabes qué sí puede hacer? Pagarla Él mismo. ¿Es justo cuando escuchamos que una madre en Centroamérica va a la cárcel para pagar los crímenes de su hijo menor de edad? Se está haciendo justicia de alguna forma, ¿no? ¿Pero es justo? Porque un hombre pagar por otro hombre tendría que pagar el que... ¿no? Por eso Jesús no es solo hombre, es Dios y hombre. Él como Dios sí podía justificarnos a nosotros. Él como Dios sí podía pagar nuestra culpa, ponerse en nuestro lugar y pagar todos nuestros pecados. Y hace algo más. Él sustituye, hace un trasplante espiritual de su corazón por el nuestro. Y este corazón empezará a bombear vida en nuestras vidas hasta que consigamos vida eterna. Este trasplante espiritual que solo hay que pedirle a Dios y decir, Dios, cambia mi vida, ven a mí, irá bombeando y quitando toda esa enfermedad en nosotros espiritual, irá bombeando vida hasta que el día que vayamos con Él nos sane completamente. Así que concluyo. Quien más nos quiere, más ve nuestras faltas. Dios es el ser que más nos quiere. Él sabe nuestra propia naturaleza, nuestra verdadera naturaleza, y decide por puro amor no dejarnos así, sino limpiarnos. Dios nos ama tanto que vive la vida que nosotros tendríamos que vivir, muere la muerte que nosotros tendríamos que morir, como dijo Esther, y nos da la vida que no nos merecemos, nos da la recompensa de su propia vida. Hoy tienes la oportunidad de dejarte amar por el Dios del universo, de establecer una relación real con Dios, de dejar que Él trasplante un corazón lleno de suciedad por un corazón limpio de pecado, donde Dios nos ve totalmente limpio y nos va limpiando en esta tierra poco a poco. Esta semana ha sido una de las mejores semanas de nuestros hijos este verano, por lo menos este verano. No voy a tirar más voladores acerca de lo que hemos hecho. Ha sido fantástica, la verdad. Pero ¿sabes qué? Si dejas que Dios limpie tu vida, será el mejor día de tu vida. Hoy puede ser el mejor día de tu vida. Ora conmigo. Dios de los cielos, siempre he creído que he sido una gran persona y que soy una gran persona. Pero cuando me comparo a ti, honestamente, solo veo suciedad. Incluso lo mejor que quiero hacer, amar a los que amo, lo hago porque quiero que me amen de vuelta. Incluso cuando doy algo, lo hago para sentirme bien o porque me siento culpable, no porque ame a la persona que le estoy dando algo. Señor, limpia mi vida, verá mi vida. Te lo pido en el nombre y por la sangre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Si tenéis alguna pregunta, estaré ahí afuera y podéis hablar conmigo o contactar conmigo. Le voy a pedir a David que finalice y nos dé algunos anuncios que él tiene.
Me gustaría, ya que está aquí, darles un último aplauso a él y a su esposa por todo lo que hicieron esta semana y todo el peso de esta semana que han tenido. Le damos un aplauso en agradecimiento.